¿Y si te dijera que la clave para predecir el futuro no está en encontrar al experto más brillante, sino en entender por qué duda? ¿Y si todo lo que queremos saber sobre el exceso de confianza de los especialistas estuviera en realidad equivocado? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un estudio fascinante que intenta construir una especie de bola de cristal matemática. No se conforma con preguntar a miles de expertos qué va a pasar, sino analiza cómo cambian de opinión, cómo se contradicen y, lo más importante, cómo corregir sus sesgos colectivos. Y vamos a ver cómo este modelo llega a una conclusión que desafía décadas de psicología. Que los mayores expertos no pecan de exceso de confianza, sino todo lo contrario. La misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo funciona esta máquina de predicción que nos revela sobre la psicología de la confianza y si un algoritmo puede de verdad ver el futuro con más claridad que cualquier ser humano, los investigadores. Imagina el escenario. Tienes que predecir algo realmente complejo, un evento geopolítico como si un tratado se va a ratificar o, no sé, si la bolsa de Tokio llegará a cierto valor en 3 meses. Lanzas la pregunta a miles de especialistas de todo el mundo. ¿El resultado es un caos absoluto? Caos es la palabra perfecta. Y el material que manejamos describe el problema con un término clave. Los datos son dispersos. Dispersos. Sí, y esto es fundamental. No significa solo que las opiniones sean distintas, sino que no tienes un seguimiento constante de nadie. Un experto te da una predicción del 30% un martes y no vuelves a saber de él. Otro aparece el viernes con un 80% y desaparece. Es como intentar ver una película a la que le falta el 90% de los fotogramas. No hay narrativa, no hay una línea temporal que pueda seguir con métodos estadísticos convencionales. O sea que una simple media de todas las opiniones no sirve para nada. Para nada. Sería como hacer una media entre un fotograma de una comedia y otro de una película de terror. El resultado no tiene ningún sentido. La calidad de una predicción. Y aquí introducen dos conceptos que son el pilar de todo el estudio: la calibración y la agudeza. Vale, expliquemos esto bien. La calibración, si lo entiendo correctamente, es una medida de honestidad. Si un experto dice que hay un 70% de probabilidades de que algo ocurra, y lo dice muchas veces sobre muchas cosas distintas, al final esas cosas deberían ocurrir el 70% de las veces. Precisamente. Un experto bien calibrado es aquel cuyas probabilidades subjetivas se corresponden con las frecuencias reales. Pero, y aquí viene el matiz importante, la calibración por sí sola no es suficiente. El estudio pone un ejemplo brillante, el del meteorólogo. Ajá. Si en tu ciudad la probabilidad histórica de que llueva un día cualquiera es del 45%, un meteorólogo que cada día, sin mirar al cielo, predijera 45% de probabilidad de lluvia. Estaría perfectamente calibrado a largo plazo. Justo. Pero su predicción no aporta ningún valor. Es inútil. Claro, porque no me ayuda a decidir si cojo el paraguas o no. Ahí es donde entra la agudeza o sharpness. Ahí es. La agudeza es la audacia. Es la capacidad de hacer predicciones que se alejen de la media, que se mojen. Una predicción aguda no es 45%, es 90% o 10%. El pronosticador ideal es el que combina ambas cosas. Hace predicciones audaces, muy informativas, y además acierta. El objetivo es ese equilibrio entre confianza bien depositada y precisión. Entonces, tenemos datos dispersos, caóticos, casi inútiles por sí solos, y la necesidad de buscar predicciones que sean a la vez precisas y audaces. Es un reto mayúsculo. ¿Qué tipo de herramienta se puede construir para poner orden aquí? Porque, como decíamos, un promedio no va a funcionar. Pues aquí es donde los autores proponen su solución: un modelo jerárquico dinámico. El nombre asusta un poco. Sí, pero la idea central es muy intuitiva y elegante. El modelo parte de una premisa. Debajo de todo ese ruido de miles de opiniones cambiantes, existe una especie de probabilidad verdadera latente. Una señal oculta. Una señal oculta, eso es, que evoluciona con el tiempo a medida que se acerca el evento. El trabajo del modelo es ignorar el ruido para encontrar esa señal. De acuerdo, pero ¿cómo distingue la señal del ruido? ¿Cómo sabe qué opinión es valiosa y cuál no? Desglosémoslo porque tiene 3 componentes principales. El primero es justo ese: separar la señal de fondo, ese proceso oculto, del ruido, que son las predicciones individuales. Pero el segundo componente es el más polémico y, para mí, el más interesante:
El modelo intenta cuantificar el sesgo sistemático de los pronosticadores. El sesgo. ¿Te refieres a si son optimistas o pesimistas? Exacto, pero no a nivel individual. Lo que hace es agrupar a todos los expertos según su nivel de autopercepción de pericia. Una escala del 1 al 5 que ellos mismos eligen al registrarse. Y el modelo hace una suposición muy fuerte. A ver. Asume que todos los que se ponen, por ejemplo, un 3, comparten un sesgo común. O tienden a ser demasiado confiados, o por el contrario, son demasiado precavidos. Espera, eso me parece una suposición muy arriesgada. Que yo me ponga un 3 sobre 5 en pericia no significa que mi forma de pensar o mi nivel de confianza sea igual al de otras 1000 personas que también se pusieron un 3. ¿No es una simplificación excesiva? Es una simplificación, y los propios autores lo reconocen. Pero es una simplificación necesaria para poder empezar a modelar algo tan complejo. Argumentan que a nivel agregado es plausible que las personas con un nivel de confianza similar en sus propias habilidades compartan ciertos patrones. Y, bueno, como veremos, los resultados que obtienen son sorprendentemente coherentes. De acuerdo, lo acepto como punto de partida. ¿Y cuál es el tercer componente? El tercer pilar es que el modelo no solo analiza a los que predicen, sino también a la pregunta en sí. Para cada pregunta, mide dos cosas: el nivel de desacuerdo entre los expertos y la volatilidad de sus predicciones. Ah. Con ISCO intenta determinar si una pregunta es intrínsecamente fácil o difícil. Vale, entiendo la arquitectura. El modelo busca una verdad oculta, corrige el sesgo de los grupos y mide la dificultad de la pregunta. Ahora vamos a la parte que suena a magia negra estadística. Nos hablabas de un proceso de 2 pasos que llaman muestreo y calibración. ¿Cómo empiezas a calcular algo si no tienes un punto de partida fiable? Buena pregunta. Es como intentar afinar una orquesta entera sin tener un diapasón. ¿Por dónde empiezas? Lo que hace el modelo en la primera fase, la de muestreo, es básicamente caminar hacia el primer violín y decirle: de acuerdo, voy a asumir que tú estás perfectamente afinado. Ah, Elige a uno de los grupos de pericia, por ejemplo el nivel 3, y fija su sesgo en 1.0, lo que significa sin sesgo. Ese es su ancla. un ancla totalmente arbitraria, por lo que veo. Totalmente, pero es un ancla necesaria para empezar a calcular. A partir de esa suposición, el modelo afina al resto de la orquesta en relación con ese primer violín. Estima el sesgo del grupo 1, del 2, del 4 y del 5 y traza una primera versión de esa melodía oculta que es la probabilidad verdadera. Entiendo. Pero, claro, volvemos al problema. ¿Y si el primer violín estaba desafinado desde el principio? Todo el castillo de naipes se vendría abajo. ¿Cómo se corrige eso? Ahí, exactamente ahí, entra la segunda fase, la calibración. Una vez que tienes a toda la orquesta afinada relativamente entre sí, el modelo saca, digamos, grabaciones de conciertos pasados, es decir, los resultados reales de eventos que ya han ocurrido. Y entonces ajusta la afinación de toda la orquesta a la vez, buscando el punto exacto en el que el sonido global, sus predicciones, hubieran sido lo más perfectas posibles. Es un ajuste a posteriori usando datos históricos para afinar el sistema entero. Eso es. Y para medir cómo de perfecto es ese sonido, utiliza herramientas como la puntuación de Breyer. Olvídate del nombre técnico. Vale. Imagínalo como un sistema de puntos para los pronosticadores. No solo ganas puntos por acertar, sino que pierdes muchísimos más puntos cuanto más seguro estabas de algo que luego resultó ser falso. Ah, penaliza la confianza mal depositada. Justo. El modelo busca el ajuste que minimiza esa penalización en todo el histórico de datos. Vale, creo que lo he entendido. El modelo es una máquina sofisticada que aprende de sus errores pasados para autocalibrarse. La gran pregunta es, ¿funciona en el mundo real? Pues lo pusieron a prueba con un conjunto de datos impresionante. Datos de un torneo masivo de predicción geopolítica gestionado por IARPA, una agencia de investigación del gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de más de 2.300 expertos haciendo predicciones sobre 166 preguntas del mundo real durante 2 años. ¿Y el resultado? El resultado es que funcionó. Sus predicciones agregadas, las que salían del modelo, fueron significativamente más precisas y mejor calibradas que las de métodos más simples. ¿Cómo cuál es? Pues como hacer una media de las predicciones más recientes o ponderarlas por la pericia de los expertos, superó a los modelos de referencia. De acuerdo, el modelo es preciso. Pero lo que más me intrigaba de la introducción era lo que descubres sobre los propios expertos. ¿Qué pasó con los sesgos?
Aquí viene el hallazgo más fascinante y contraintuitivo del estudio. En contra de la creencia popular y de décadas de investigación en psicología que nos hablan del exceso de confianza. El overconfidence. Sí. Como un sesgo humano casi universal, el modelo encontró que todos los grupos de expertos, sin excepción, sufrían de falta de confianza, de underconfidence. Un momento. ¿Me estás diciendo que todos, desde los que se sentían novatos hasta los que se creían los mayores expertos del mundo, eran sistemáticamente demasiado cautos en sus predicciones? Exactamente. El gráfico que presenta el estudio es demoledor. Muestra el sesgo multiplicativo para los 5 niveles de pericia. Un valor por encima de 1 indicaría exceso de confianza, por debajo, falta de ella. Pues bien, los 5 grupos están por debajo de 1. Increíble. Sus predicciones eran sistemáticamente menos audaces de lo que la verdad oculta estimada por el modelo sugería que deberían ser. Pero hay algún patrón, ¿no? No todos eran igual de cautos. No, y el patrón también es muy interesante. A medida que aumentaba la pericia que declaraba el experto, su falta de confianza disminuía. O sea, Es decir, el grupo que se consideraba extremadamente experto, el nivel 5, era el más audaz y el que más se acercaba a un sesgo neutro, pero incluso ellos seguían estando en el lado de la precaución. Eran los menos tímidos, pero seguían siéndolo. esto es increíble. Choca frontalmente con la idea del experto arrogante que todas tenemos en la cabeza. La pregunta es obligada porque este resultado contradice tantísima investigación previa. ¿Es que todos los psicólogos anteriores estaban equivocados? El propio artículo, y eso es un signo de buena ciencia, se hace esa misma pregunta y ofrece varias explicaciones posibles que son cruciales para no sacar conclusiones precipitadas. A ver, vamos a desgranarlas. La primera es una advertencia metodológica fundamental. Este es un hallazgo a nivel de grupo, no individual. Ajá. Dentro del grupo de pericia 3 puede haber individuos con un exceso de confianza brutal, pero el promedio del comportamiento del grupo tiende a ser conservador. Es lo que se conoce como falacia ecológica. No puedes aplicar la conclusión sobre un grupo a cada uno de sus miembros. Quizás unos pocos individuos extremadamente cautos arrastran la media hacia abajo. Claro, el modelo no juzga a una persona, sino al comportamiento agregado de un colectivo que comparte una etiqueta. Tiene sentido. La segunda explicación tiene que ver con el perfil de la gente que participa en este torneo. No estamos hablando de tu cuñado opinando de política en la cena de Navidad. Vale. Son pronosticadores de alto nivel, seleccionados, entrenados, que compiten por dinero y prestigio. Es muy posible que el exceso de confianza más flagrante, el de quien opina sin tener ni idea, ya haya sido filtrado por el propio diseño del torneo, O sea que estamos analizando a la élite. a la élite de los pronosticadores. Gente que probablemente ha aprendido a base de golpes que la humildad es rentable. Me fascina esta idea. La mayoría de nosotras sufrimos a veces el síndrome de la impostora, pero siempre nos dicen que los verdaderos expertos pecan de lo contrario. Resulta que a lo mejor son más como nosotras de lo que pensábamos, precisamente porque se juegan su reputación. Y había una tercera explicación. Sí, y es la más técnica, pero quizá la más importante. Tiene que ver con la propia herramienta de medida. El método que usa este modelo al comparar las predicciones con una probabilidad objetiva, que es a su vez una estimación del propio modelo, pues tiende a revelar este patrón de falta de confianza. No es tan simple como decir los expertos son demasiado cautos, sino que este método, por su propia construcción matemática, es especialmente bueno detectando este tipo de sesgo. O sea que la herramienta que usas para mirar el mundo determina en parte lo que ves. Fascinante. Además de analizar a los expertos, antes has mencionado que el modelo también intenta averiguar si una pregunta es fácil o difícil. ¿Cómo diablos hace una máquina para saber eso? Lo hace de una forma muy inteligente, usando 2 métricas que ya hemos comentado, el desacuerdo y la volatilidad. Si para una pregunta concreta, las predicciones de los expertos están por todas partes, uno dice 20%, otro 80%, y además cambian bruscamente de un día para otro, el modelo interpreta que hay mucha incertidumbre. Claro. El ejemplo que dan en el estudio es perfecto. Cuéntamelo. Comparan 2 preguntas. Una era sobre si el Fondo de Rescate Europeo alcanzaría una determinada capitalización. Ahí, las predicciones eran un caos, mucho desacuerdo y una volatilidad altísima. La otra pregunta era si el índice Nikkei japonés superaría un cierto valor. En este caso, las predicciones de casi todos los expertos estaban muy agrupadas y eran muy estables. ¿Y el modelo? El modelo, sin saber nada de economía europea o japonesa, simplemente mirando los datos,
Etiqueta la primera pregunta como inherentemente más difícil. Lo cual es tremendamente útil. Mucho. Porque no todas las predicciones tienen el mismo mérito. Acertar una pregunta fácil en la que casi todo el mundo está de acuerdo es menos impresionante que acertar o incluso acercarse en una pregunta difícil. El modelo es capaz de cuantificar esa dificultad y, por tanto, de ponderar el mérito de los aciertos. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? ¿Qué significa todo esto? Para mí, significa dos cosas. Por un lado, a un nivel práctico, demuestra que la sabiduría de la multitud es un fenómeno real, pero que no emerge de un simple promedio. Necesita un pastor, un director de orquesta algorítmico que sepa escuchar, identificar los sesgos y corregirlos activamente para producir una melodía coherente. No basta con juntar a mucha gente lista. Hay que entender cómo se equivocan en conjunto para poder corregirles. Exactamente. Y la segunda conclusión es más filosófica, casi epistemológica. El hallazgo sobre la falta de confianza es el ejemplo perfecto de cómo un nuevo enfoque metodológico puede desafiar creencias que dábamos por sentadas durante décadas. Ya. Nos enseña que cómo mides algo es tan importante como lo que mides. La herramienta no es neutral, moldea nuestra percepción de la realidad. Es una lección de humildad, no solo para los expertos que hacen las predicciones, sino para los científicos que los estudian. La forma en que preguntas condiciona la respuesta que obtienes. Precisamente. Y, para terminar, como siempre, vamos a lanzar una reflexión final, algo en lo que seguir pensando. El modelo, con toda su sofisticación, parte de una simplificación que a mí me sigue haciendo ruido. Asume que el sesgo de un experto, o más bien de su grupo, es constante para todas las preguntas. Pero, ¿es realista pensar que un economista tiene el mismo nivel de confianza y el mismo sesgo al predecir el mercado de valores que al predecir, no sé, el resultado de unas elecciones en otro continente? Es una limitación clave. Y me lleva a una segunda pregunta que el propio estudio menciona de pasada. El modelo actual se centra en grupos porque la mayoría de expertos participa poco y es difícil modelarlos individualmente. Pero, ¿y si tuviéramos datos mucho más densos y constantes de cada persona? ¿Podría una versión futura de este modelo ir más allá de los grupos e identificar a los individuos verdaderamente excepcionales? A los verdaderos profetas ocultos en la multitud. Exacto. Aquellos cuyas predicciones se desvían sistemáticamente del sesgo de su propio grupo y casualmente se acercan más a esa señal oculta de la realidad. Quizás el siguiente paso en este campo no sea simplemente agregar y corregir miles de opiniones, sino desarrollar un método para aprender de verdad a quién merece la pena escuchar.